Bien, vamos a aprender con el ejemplo de Nibol a hacer un flujo de caja libre proyectado. Vamos a tener las siguientes variables constantes. Tenemos IVA, IT e IUE, que van a ser constantes. Esas tres van a ser constantes porque en Bolivia así lo son, ¿no? Tenemos un IVA de 13%, un IT de 3% y un IUE de 25%. A su vez tenemos un WAC o CCPP en español, costo de capital promedio ponderado, o WAC en inglés, que vamos a registrarlo de un anterior ejercicio. Yo voy a llamar, aquí si nos fijamos, colocaremos el nombre IVA a la celda IVA, IT a la celda IT, IUE a la celda IUE, aquí del 25%, y CCPP o WAC, como ustedes quieran llamarlo, a la celda donde colocaremos el WAC. Bien, aquí tenemos el concepto y vamos a tener valores. Son algunas variables clave que necesitaremos para construir nuestro flujo de caja libre. Tenemos el costo fijo, el costo variable. Aquí vamos a colocar la relación del costo variable sobre facturación. Bien. Tenemos el gasto fijo y el gasto variable como relación con la facturación. Ahora vamos a explicar. Vamos a tener el porcentaje de depreciaciones. Vamos a tener las incorporaciones del 11%, que es el promedio de las incorporaciones anteriores, ¿vale? Es el promedio de las incorporaciones anteriores. Vamos a tener la relación caja y bancos. ¿Sí? Esa relación va a ser de disponibilidades, caja y bancos o de disponibilidades en relación al activo. Vamos a tener los días de cuentas por cobrar, días de inventario y días de cuentas por pagar. Todos esos datos los necesitamos. Bien, y por ello tenemos que reunirlos aquí, ¿vale? Tenemos que reunir aquí. Bien, yo voy a borrar esa parte y ahora vamos a comenzar a hacer nuestro flujo de caja libre. Vamos a ir por partes. Cuando necesitemos vamos a volver, etcétera, para que veamos paso a paso. Bien, en el crecimiento en los ingresos vamos a utilizar el crecimiento del sector, un crecimiento que habíamos proyectado con anterioridad. Bien, y yo voy a proyectarlo, pero voy a transponerlo en todo caso. Bien, lo voy a transponer en todo caso. Bien, y que nos va a ser muy útil lo que vamos a ver, ¿no? Primero voy a eliminar estos casos para volverlo a hacer, ¿vale? Seleccionamos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ustedes necesitan proyectar 5 años, ¿no? Pero yo lo voy a hacer con 10. Entonces voy a seleccionar 10 celdas de izquierda a derecha y ustedes van a seleccionar 5 celdas de izquierda a derecha, es decir, hasta aquí, ¿no? Yo lo voy a hacer con 10. Y voy a colocar más, transponer. Voy a ir a la hoja donde tengo el crecimiento proyectado y voy a buscar mis proyecciones a 10 años. Particularmente yo las tengo aquí. Entonces, en la matriz, que es el argumento de la función transponer, coloco los años proyectados. En el caso son 10 años. Y utilizaré las teclas Control Shift Enter para seleccionar. Control Shift Enter. Bien. Y notaremos de que
se habrán registrado todos los años proyectados. Ahora sí, vamos a calcular la facturación. La facturación es igual, aquí en una nota vamos a colocar ventas o ingresos operacionales dividido entre 0,87, ¿vale? Ventas o su sinónimo, ingresos operacionales dividido entre 0,87. Entonces vamos a buscar en nuestro estado de resultados los ingresos. En este caso tenemos los ingresos por ventas. Bien, si no hay mucha diferencia, pues podemos utilizar todo el total de los ingresos. Bien, y entonces aquí en facturación vamos a tener que buscar en nuestros estados de resultados los ingresos y dividirlos bien, y vamos a tener entonces la facturación como ventas dividido entre 0,87, bien, o lo que es lo mismo, ingresos operacionales dividido entre 0,87, ¿no? Ingresos y ventas, ingresos operacionales y ventas son sinónimos. A su vez, la facturación crecerá en relación a la tasa de crecimiento que acabamos de colocar. Bien, entonces en la tasa de crecimiento vamos a colocar la facturación multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. Facturación por 1 más tasa de crecimiento. Y vamos a arrastrar para todos los casos. Bien, vamos a arrastrar para todos los casos de crecimiento. Entonces el crecimiento será variable, pero irá según nuestras ventas proyectadas, esos serían nuestros ingresos proyectados de facturación. Vale. En el caso de costo fijo, vamos a considerar el 60% como supuesto. A menos, claro, usted pueda conseguir más datos sobre ello, ¿no? Pero vamos a considerarlo como un supuesto. Entonces, si nos fijamos, tendremos que multiplicar el 60% por el promedio de los 3 últimos periodos de costos. Bien, entonces va a ser 60% por promedio de los 3 últimos periodos de costos. Fíjense que aquí en esta parte, en esta sección, estoy fijando el promedio, ¿no? Las líneas de promedio, ¿vale? Entonces voy a colocar el 60% fijado por el promedio que está en esos resultados y esta fórmula está fijada. Y esto de nuevo lo vamos a arrastrar. Ahora, ¿qué pasa con lo variable? Bien, lo variable tiene un tratamiento en relación siempre a la facturación. Bien, tanto costo variable como gastos variables los vamos a relacionar a facturación, ¿vale? Entonces, vamos a calcular qué tanto significa el costo variable en relación a el facturación, ¿vale? En el caso de mi es 24,20%. Pero veamos. Si decimos de que ese es el valor de facturación, no vamos a hacer una parte, ¿vale?
tenemos una facturación de, la vamos a traer, 149. Vamos a traer los costos los tenemos aquí. Es este valor multiplicado por, perdón, dividido entre 0.6, es este valor total de costos. Entonces aquí tenemos facturación y tenemos costos. Bien. Si el 60% lo hemos dedicado a fijo, el 40% se va a dedicar. Bien, el 40% va a ser fijo y el 60% va a ser fijo y el 40% va a ser variable. Bien, de modo tal que este valor multiplicado por 60%, tenemos el costo fijo, y este mismo valor multiplicado por 40% tenemos el costo variable. Ahora vamos a calcular la relación que tiene con la facturación. Y eso le llamaremos porcentaje del costo variable. Bien, que consiste en dividir el costo variable entre la facturación. Es de un 24,76. Vamos a colocarlo en porcentaje. Bien, es 24,76. Ese valor lo tenemos aquí, ¿no? En este caso es 24,20. Parece que le hemos quitado un dato más, ¿no? Pero es 24%. Que vamos a utilizar ese valor, este 24%, que es el costo variable porcentual, en relación a la facturación. Bien, lo vamos a fijar, este valor lo fijamos y lo vamos a multiplicar por cada una de las facturaciones. Fíjense, costo variable porcentual por la facturación. Ese 24% por la facturación. Y esto lo vamos a arrastrar. Bien. Ahora, vamos a tomar el mismo supuesto con los gastos. Aunque, efectivamente, si usted tiene la posibilidad de definir de la siguiente manera gastos fijos, bien, esa parte lo vamos a ahorrar, gastos variables, como por ejemplo gastos fijos, colocaríamos gastos de administración, que no suelen variar, y gasto variable, que sería gastos de comercialización. Entonces, si usted tiene la posibilidad de colocar cuentas con gastos de administración y gastos de comercialización, lo va a utilizar. Bien, entonces este valor sería el promedio de gastos de de administración de los 3 últimos periodos, y ya no utilizaríamos este valor del 60%. Y en el caso de gastos de comercialización, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a colocar gastos de comercialización dividido entre facturación y nos va a salir un porcentaje, ¿vale? Lo vamos a convertir en porcentaje. Este valor lo vamos a registrar aquí en nuestras variables de gasto variable y de variable. En el caso de Nibol es 3,67% y lo vamos a utilizar. Aquí. Bien, eso sí es que se le permite con sus estados de resultados, ¿no? Entonces tenemos gastos variables, en el caso de Nibol es 3,67% y por facturación. Y estiramos facturación. Bien. Y ese valor usted lo puede calcular, si es que lo tiene, como el promedio de los 3 últimos periodos de gastos de administración. Bien, es lo que va a simbolizar este caso. Bien, depreciaciones, vamos a guardar una relación que es la de depreciación dividido entre facturación. La depreciación la debe buscar en sus estados financieros auditados. Aquí
Vamos a colocar la fuente. Estados financieros. Aquí no estoy equivocado. No es facturación, es activo fijo neto. Fijo neto. Bien. En sus estados financieros, usted, auditados, los va a buscar, los va a bajar. Y dentro de el estado de flujo de efectivo, entonces aquí con la barra, estado de flujo de efectivo, está la depreciación de activos fijos. Bien, y puede que sea depreciación de activos fijos. Bien, esto se lo puede encontrar en los estados financieros auditados, en el estado de flujo de efectivo. Ahí está la depreciación de activos fijos, ¿vale? Y ese dato lo puede utilizar. En el caso de Nibol, esta relación depreciación sobre activo fijo neto era de 4,96%. Usualmente ronda un porcentaje entre el 3 y el 15%. Bien, es un valor estándar, ¿no? Bien, luego, la depreciación, vamos a tener este valor y luego vamos a calcular esta etapa que es activo fijo bruto inicial, incorporaciones, nuevas adquisiciones de activo fijo y el activo fijo bruto final. Bien, entonces, con que usted tenga ese valor hasta aquí, está perfecto. Bien, luego vamos a realizar el cálculo de las depreciaciones. Vale, volvamos. Tenemos débito IVA. El débito IVA es las facturación, fíjese de que estamos ya utilizando los proyectados, facturación multiplicado por menos IVA, por menos 13%, ¿vale? Entonces esto es facturación. Bien, aquí lo podemos comentar. Bien, a ver, ¿dónde lo colocaríamos? Insertar el comentario. Aquí colocaríamos como facturación por menos IVA. Bien, y en el caso de crédito IVA es, insertar comentario, es costo variable, vamos a iniciar con un paréntesis, ¿no? Esto es igual a costo variable más gasto variable multiplicado por menos I. Bien, entonces tenemos gasto variable, facturación por menos IVA y gasto variable más costo variable por menos I, ¿no? Aquí podemos ver de que costo variable más gasto variable por menos IVA nos va a dar crédito I. Bien, entonces es el débito fiscal y el crédito fiscal. Ahora veamos el IT por pagar. Antes tenemos que calcular el IUE. Bien. El IUE se define como la utilidad neta, ¿bien? O la utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos. Si usted tiene impuestos, pues lo va a retroceder y por el 25%. Bien, ese va a ser el cálculo del IUE. Y lo vamos a insertar aquí por el 25%. Bien, entonces ese es el IUE. En este caso, en el caso de Nibol, tiene ya su IUE. Veamos. El IVA, el IT efectivamente pagado en Bolivia, podemos compensar IT con IUE. Aquí tenemos la fórmula como tal para utilizar, que se llama
Es una condicionante en donde si el IVE es mayor que el IT, o si el IT es mayor que el IVE, cuánto debamos pagar, ¿no? Porque el IT con el IVE se compensa, ¿vale? Se van a compensar. Entonces, esta fórmula también la vamos a copiar y la voy a colocar como un comentario. Bien, esa es la fórmula que tenemos aquí. Fíjense de que vamos a tener el IVE, bien, y la facturación dentro de la fórmula. Entonces, dependiendo, y el IT, ¿no? Entonces, dependiendo si la facturación por el IT es mayor al IVE, bien, si el IT a pagar es mayor que el IVE, entonces no vamos a pagar nada de IT. Y si la facturación, no en caso contrario, la facturación por el IT menos el IVE, que será lo que vamos a tener que pagar. Bien, entonces tenemos el IT efectivamente pagado. Ahora veamos que la sumatoria de los anteriores casos, nos va a dar el UAI, las utilidades antes de impuestos. UAI es utilidad antes de impuestos. Bien, y aquí va a estar el IUE. El IUE, si nos fijamos, tiene aquí una fórmula. Bien, que nos dice que si la utilidad antes de impuestos es mayor que 0, es positiva. Bien, entonces multiplicar la utilidad antes de impuestos por el 25%. Caso contrario, colocar 0. Bien, cuando usted tiene pérdidas, no va a pagar IUE. ¿Vale? Eso nos quiere decir esta fórmula, esta función, que la podemos utilizar. Vale, aquí aún más. Y listo. Entonces, podemos utilizar esta misma función. Ahora, vamos a dejar por un momento capital de trabajo requerido y vamos a fijarnos en activo fijo bruto al inicio. El activo fijo bruto al inicio lo vamos a obtener del activo fijo menos las depreciaciones acumuladas y tal, que la vamos a conseguir del balance general, ¿no? Esos valores del balance general. Ahora, vamos a calcular las incorporaciones promedio. Las incorporaciones promedio. Bien, para el cálculo de las incorporaciones promedio, vamos a datos para modelo. Es un dato que hemos calculado anteriormente. Y aquí nos dice la fórmula de incorporaciones, que son activos fijos finales menos activos fijos iniciales sobre activos fijos iniciales. Entonces, el año 1 con el año 0, ¿no? Eso significa activos fijos iniciales con activos fijos finales. Finales con iniciales, ¿no? Utilizando esta fórmula podemos calcular las incorporaciones. Y vamos a calcular el promedio de las incorporaciones. 12,62. Este valor, bien, este valor lo vamos a insertar aquí como el promedio de las incorporaciones. Lo tenemos aquí. Datos por valor, datos para el modelo, aquí está. 12,62. Bien. Entonces, este valor, 12,62, lo vamos a utilizar. Es el promedio de incorporaciones. De modo tal que nuestro activo fijo bruto inicial va a ser nuestros activos fijos de la anterior gestión, a los que le multiplicaremos por este 12,62%, que van a ser las incorporaciones
Y la suma de activo fijo bruto inicial más incorporaciones nos va a dar activo fijo bruto final. Eso lo vamos a calcular para cada uno de los casos, ¿no? El activo fijo bruto final de una gestión es el activo fijo bruto inicial de la siguiente, sobre la que volveremos a calcular, ¿sí? Sobre la que volveremos a calcular las incorporaciones con 12,62%. Y lo volvemos a sumar. Activo fijo bruto final, ¿bien? Que es la sumatoria del activo fijo bruto inicial. Y así sucesivamente. ¿Bien? Así sucesivamente por todos los años. Y entonces vemos que el activo fijo bruto va en incremento a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos incorporando activo fijo. Ahora volvamos a las depreciaciones. Las depreciaciones son el activo fijo bruto inicial multiplicado por el ratio de depreciación que lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Que era la depreciación sobre el activo fijo neto. Entonces, depreciaciones son, vamos a calcularlo aquí, vamos a comentarlo, son el porcentaje de depreciaciones por el activo fijo bruto inicial para cada uno de los casos. Y esto lo vamos a estirar en todos los casos, ¿no? Vamos a fijar, efectivamente aquí tienen que fijar este porcentaje. Bien, ahora sí. Una vez que hemos calculado las depreciaciones, luego más adelante las vamos a volver a utilizar porque las depreciaciones son escudo fiscal, entonces las debemos volver a sacar. Una vez que disminuyeron aquí, disminuyeron la utilidad, aquí las vamos a volver a colocar. ¿Bien? Ojo, las depreciaciones son negativas en el estado de resultados. Y aquí las colocaremos como positivas, ¿vale? Fuera las vamos a colocar como positivas, porque son escudo fiscal. Ahora bien, calculemos el capital de trabajo requerido y el capital de trabajo anterior. Yo tengo una hoja de capital de trabajo. Que se llama CT. En esta hoja tenemos la relación de un ratio de caja banco sobre activo del 14,04 y vamos a mantener la premisa de que mantener esta relación. Aquí voy a editar esto, eso es del 35%. Estoy reduciendo cuentas por cobrar por 35%. ¿Esto de cómo usted lo puede obtener? En relación a su sector, en relación a su promedio. ¿Qué diferencia hay en relación a su sector o a su promedio en estos días de cuentas por cobrar? Bien, lo mismo aquí. En los días de inventario los vamos a reducir en un 41% en relación al sector, ¿no? Que sería un objetivo para New, ¿no? Y las cuentas por pagar va a ser el promedio de los días de cuentas por pagar, ¿no? Ese dato lo vamos a mantener, ¿no? Como promedio de los días de cuentas por pagar. Bien, también van a necesitar compras. Compras es el costo o costos menos el inventario final más menos el inventario inicial más el inventario final. Bien, entonces lo que usted necesita es de costos que está en estado de resultados, inventario final que está
como existencias, que está como mercaderías. Un sinónimo de inventario inicial es mercaderías o existencias. Y va a comparar periodo tras periodo. Es decir, el periodo presente menos el anterior, ¿vale? Final va a ser el presente y inicial va a ser el anterior. Y así vamos a tener compras. Bien, si usted tiene todos esos datos, aquí tenemos las compras en general. Y vamos ahora sí a trabajar. Bien. Las cuentas por cobrar, los días de cuentas por cobrar, que son 103, las vamos a dividir entre 365 y la vamos a multiplicar, bien, por la facturación. Bien, dividimos entre 365 y lo vamos a multiplicar por la facturación. Bien, eso en cuentas por cobrar. Luego, en inventarios necesitamos utilizar inventarios. Vamos a utilizar los costos, ¿no? En este caso, a ver, vamos a ver. El valor absoluto de los costos. Es decir, inventario 129 dividido entre 365 bien, por los costos, por la suma de los costos. Bien, por la suma de los costos. Que lo vamos a colocar en absoluto, ¿vale? ¿Por qué en absoluto? Para que siempre nos salga positivo. Y las cuentas por pagar son las compras, las cuentas por pagar en los días de cuentas por pagar, dividido entre 365 por las compras. Bien, entonces, las compras, para que sean dinámicas durante el tiempo, han de ser los valores absolutos de los costos. Bien, aquí lo vamos a comentar. Son los valores absolutos de los costos. Lo voy a comentar aquí. Es el valor absoluto de los costos. Los costos proyectados los tenemos en el estado, en el flujo de caja más adelante. Bien. Y vamos a utilizar las diferencias de los inventarios. En este caso van a ser las diferencias de inventarios. Bien, las diferencias de los inventarios del año 1 con respecto al año anterior. El año anterior lo tenemos en el balance general. Bien, en el primer caso. Pero en relación a inventarios, con las diferencias de inventarios. Utilizando esa misma función. Bien, entonces aquí vamos a tener, vamos a editar el comentario, menos inventario inicial, más inventario final. Bien. En este caso, en el primer caso, el inventario inicial, vamos a sacar un punto, el inventario inicial, bien, proviene del balance general del último periodo. Bien, recuerde que inventario también lo puede ver como existencias, ¿bien? O como mercaderías, etc. Bien, en este caso en particular. Luego, si nos fijamos acá, va a ser sencillamente las diferencias de inventarios proyectados. Bien, las diferencias entre inventarios proyectados. Bien, el capital requerido es la suma del efectivo en caja y bancos, de las cuentas por cobrar más el inventario, menos las cuentas por pagar.
¿vale? El capital de trabajo requerido es la suma de la caja de bancos o efectivo o disponibilidades, ¿bien? Cuentas por cobrar e inventarios menos las cuentas por pagar. Y esto lo vamos a expandir, ¿no? Lo vamos a arrastrar. Bien, entonces una vez que hemos calculado el capital de trabajo requerido, volvemos. Bien, el capital de trabajo requerido lo vamos a traer. Lo vamos a traer. Vamos a traer del capital de trabajo. Lo tenemos aquí. Bien. Bien, vamos a calcular el capital de trabajo anterior. El capital de trabajo anterior es el activo corriente. Bien, lo vamos a comentar aquí. Es el activo corriente. Activo corriente menos el pasivo corriente. Corriente. En el primer caso, proviene del balance general. ¿No? Está en el último periodo. Está el último periodo. Y más adelante vamos a ir intercambiando porque el capital de trabajo requerido es justamente este último. En adelante. Bien. Entonces, de las diferencias que vamos a necesitar, porque va a haber diferencias entre el capital de trabajo requerido y el capital de trabajo anterior, vamos a tener diferencias. Entonces, vamos a sacar la diferencia entre el capital de trabajo requerido y el capital de trabajo anterior. Bien, y esas diferencias son flujos negativos a utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que reponer capital de trabajo cuando lo utilizamos. Bien, en general, vamos a sumar el total flujo de caja operativo, que llega hasta aquí, más el total de inversión en capital de trabajo, el flujo que necesitamos para operar, el total de flujo de inversiones en activo fijo, y ello nos dará el flujo de caja libre. Bien, la sumatoria de lo que está marcado en azul nos va a dar el flujo de caja libre. Bien, a su vez, vamos a calcular una perpetuidad para la empresa. Bien, una perpetuidad para la empresa, donde será un crecimiento, aquí hemos definido un 0,02, esto hay que definirlo. Tú colocas usualmente bajas tasas de incrementos de flujo. Bien, usted coloque por defecto un valor bajo como este, en perpetuidad, que incrementará este valor. Bien, entonces, fíjense que aquí ya colocamos la misma fórmula. Tenemos de que si este valor es positivo, es mayor a 0, entonces este valor por 1 más la tasa de perpetuidad, el incremento de perpetuidad. Si calculamos con nuestro WACC o CCPP, bien, una perpetuidad será este último flujo dividido entre el WACC menos la tasa de perpetuidad, que es esta. Y tendremos el valor de perpetuidad, que es 551, ¿no? Bien.
Sin contabilizar este valor, vamos a calcular el flujo de caja libre actualizado. Y tenemos de que son unos 100.000 bolivianos. Vamos a cambiar el color. Unos 100 millones de bolivianos, ¿vale? Entonces, ese es el valor sin perpetuidad de la empresa Nibor. Bien, entonces, bien, este valor, que es un valor de perpetuidad, lo vamos a traer al día de hoy. Bien, que es un valor constante, ¿ya? O el BC. Este valor dividido entre 1 más la tasa del WACC elevado a 10. Bien, elevado a 10, en mi caso es 10. Y si usted ha proyectado 5 años, será 5. Bien, lo conocemos como valor CC. ¿Vale? Este valor se recomienda que sea menor al valor del flujo de caja libre. En este caso en particular no es menor, ¿no? Si nos fijamos, no es menor, hay una diferencia, ¿no? Donde no hay una diferencia. Entonces, lo que hay que hacer es seguir disminuyendo el valor de perpetuidad. La perpetuidad debemos disminuirla de modo tal que ese valor sea incluso menor. M19, incluso si es 0, bueno, parece que tendríamos que usarlo. Pero tenemos que intentar reducir este valor. Entonces, lo que podemos hacer para reducir ese valor es eliminar su valor a la mitad, ¿no? Bajar su valor a la mitad. Entonces lo dividimos entre 2. Fíjense que yo estoy colocándolo como un valor que lo estamos dividiendo entre 2. Y ahora sí es menor que el flujo de caja libre actualizado. Bien, una vez que lo sumamos, el flujo de caja libre actualizado más el BCO, el valor constante, tenemos 178 millones de bolivianos como valor de las operaciones de la empresa. El total de pasivos, lo traemos del balance general, son 58 millones. Y vamos a tener el valor como la diferencia entre el valor de las operaciones con los pasivos como valor de nivel limitado. Bien, entonces el valor de la empresa lo tenemos aquí. Bien, este es el valor de la empresa. Valor de la empresa. Bien. Si dividimos el valor de la empresa como veces del patrimonio, tenemos que es 1,21 veces el patrimonio. Con este valor es positivo, con el valor en veces en relación al patrimonio contable es positivo, es mayor a 1, perdón. Cuando es mayor a 1, suele convenir invertir. Bien, porque el valor es mayor que el patrimonio que se puede entregar en él. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esta explicación.